Buenas tardes, querido padre David Hernández Palos. Es para mí un gusto y un placer estar aquí. Yo sé que me recuerda, Mucho. ¿verdad? Y tengo entendido, hoy vamos a platicar, vamos a tener una charla sobre nuestra amada Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe del Agostadero. Recuerdo cuando usted estaba en Villa García, tengo entendido que el día que ocurrió el incendio, usted se encontraba hospitalizado. ¿Nos puede contar qué pasó por su mente al recibir tan impactante noticia? Pues en aquella ocasión yo ya le había dado instrucciones al profesor Humberto Serrano de que ese día fuera por mí, pero en la tarde, porque yo no sabía cuándo iba a salir. Más bien sí sabía cuándo iba a salir, pero no exactamente a qué horas. Y entonces me dejaron salir un día antes. Y pues fui. Por allí una persona me ofreció descansar en su casa, y acepté, cómo no, un adorador. Y estando allí llegó el profesor muy de mañana, siendo que yo le había dicho que fuera en la tarde ya para llegar allá. Quiero hacer un antecedente. Yo estuve internado porque habían pasado la celebración de los 75 años como parroquia. Habíamos hecho un novenario del cual yo salí muy estresado, salí cansado. Pasó una noche, no pude dormir, pasó otra noche, no pude dormir. Fueron 4 noches, no aguanté más. Me vine a hospitalizar, esa fue la razón que estaba hospitalizado. Y entonces ya que me dieron de alta, cuando ya me dieron la terapia y algo, entonces regresé. Y para mí, me acuerdo yo que ya yendo con el profesor Humberto, él me dice, ¿le digo? No, no le digo. ¿Le digo? No, no le digo. Él no se animaba a decirme lo que él quería decirme, pero yo lo noté mucho porque se había cambiado de playera, traía una playera pues polo, pero traía un manchón negro. A mí eso me dio el signo de algo malo. Y entonces ya después me dijo, pues que, le dije, dímelo. Si me lo vas a decir, me lo tienes que decir, tarde o temprano, yo lo tengo que saber. Y entonces me dice, pues que se quemó la iglesia. Y yo me acuerdo como si fuera ahorita. Dije, a ver, no lo entiendo, repítemelo otra vez, que se quemó la iglesia. No, no entiendo, no quería entender. Y no quería entender porque no sabía comprender qué había pasado y qué tanto había sido lo afectado. Entonces usted no dimensionaba la magnitud del siniestro, ¿verdad? No sabía, decía usted, qué es lo que está pasando. ¿Cómo impactó en usted esa noticia? No, y yo sí dimensioné Sí. que era muy grande, pero precisamente no alcanzaba, indudablemente, si no sabía, si no veía, yo no sabía hasta qué tanto había pasado, qué tanto había trastocado todo eso. Sí, sí dimensionaba que era una cosa muy seria, muy fuerte, que ahora lo pienso y quizás pues no hubiera hecho lo que se hizo. ¿Cómo fue que en un incendio de tal magnitud la imagen logra ser rescatada sin sufrir daños significativos? Indudablemente que todo es providencial. Sí. Yo recuerdo una cosa muy importante, y aquí está el profesor. ¿A ti te tocó, Alfredo? Sí, pero era mi hermano quien realizó esa situación. ¿Tu hermano? ¿Quién? Gabriel. Gabriel. Entonces, su hermano Gabriel, para mí fue un salvador y un instrumento que Dios se valió de él
precisamente para traer la imagen, para sacar la imagen. Porque si ustedes más o menos recuerdan, pues yo creo que eso empezó en la madrugada. Sí. Para mí fue una cosa difícil entender. Recuerdo yo que al traer la imagen se le cayó la corona. Al caerse la corona se quebró la cruz de arriba y agarró la corona y no pudo más. Entonces sacó a la imagen y eso le favoreció mucho, mucho. Y además, yo me di cuenta porque me platicaron de que las personas cuando vieron el incendio empezaron a ir al arroyito para agarrar arena para tirarle allí porque no se podía de otra manera. Así es. Y creo que eso ayudó, que afectó, sí afectó, porque sí afectó. Para mí la imagen de ahora está un poco más morena. De eso hablaremos después, y yo agradezco mucho a tu hermano, a Gabriel. Yo recuerdo que en aquella ocasión yo también había tenido una cirugía y lo que decían que si llevábamos agua se propagaba más el fuego. Por esa razón. Por la cera. Exacto. Se tenía que llevar arena o tierra y yo decía, ay, no es posible que uno no pueda cargar esa cubeta ahorita para ir a ayudar, ¿verdad? Pero sí fue así en ese. Pero sí hubo mucha gente que hizo lo que pudo. E hizo lo debido. Así es. Cuando ocurre esto, ¿cómo organizó y gestionó el recurso para restaurar el templo en tan poco tiempo? Yo digo, providencialmente, yo había reunido y formado un equipo de seglares, que yo cuando me nombraron párroco de Villa García, yo había tenido la experiencia de 18 años, 8 en mi primer destino, Loreto, 10 en mi segundo destino como vicario, allá en Rincón de Romos. Yo observaba y yo servía. En mi primer destino yo hice las labores aún de párroco, en lo que se necesitaba presentación de novios, ir a confesar a personas a los ranchos más escondidos de la parroquia y que es muy extenso, colinda con Pinos, Zacatecas, que es otra diócesis y otro estado, aunque Villa García es Zacatecas, sin embargo ahí es el límite como diócesis, no como estado. Y entonces ahí me dio mucho gusto el colaborar en la forma como yo pude, pero ciertamente yo ya tenía un equipo que había formado para cuando fuera necesario empezar la capilla al Sagrado Corazón de Jesús. Eso fue la realidad y yo lo tenía así. En la primera reunión, si fue esto el viernes 23, cuando se quemó, me acuerdo que andaban unos novios. Oigan, nos va a casar mañana. Dije, miren, déjenme primeramente enfrentar los problemas que tengo. Estaba por parte de la diócesis 2 sacerdotes, uno que ya murió muy cerca de unos años poquitos después, Rafael Tristán García. Estaba otro compañero que iba por parte del señor obispo, pero nada más como apoyo, nada más. Había por parte también de Zacatecas. Yo quiero hacer mención y agradecimiento, y lo he dicho, que necesitamos agradecerle al entonces gobernador Genaro Borrego, que él mandó al ingeniero Gerala a ofrecer sus servicios para la pintura con los pintores, con los cantereros, con la cantera,
y con su apoyo incondicional. Y yo se lo agradecí y se lo acepté, con la condición de que allí en la comunidad le pusiéramos donde durmieran y donde comieran. Dije, ¿cómo no? Muy bien. Cosa que nada más él fue el que colaboró, por parte de nadie más. Y eso fue lo que nos ayudó mucho. De hecho, yo con ocasión del incendio, después de que pasó ya el domingo, el domingo aproveché para decir y convocar a una reunión el miércoles siguiente a las 5 de la tarde en la que era capillita, el salón parroquial donde se pasaban a veces películas desde el padre Miguel Domínguez, el señor cura Miguel Domínguez. Y ya ahí fue donde yo presenté el programa. Le dije, yo he armado un equipo que se dedicara para iniciar los trabajos, pero cuando ya no hubiera el sacerdote, porque estaba el sacerdote Antonio, estaba celebraba diario, entonces yo no me quise meter por no. Y entonces les propuse, ¿cómo ven? Si el equipo que yo nombré para allá, las personas que yo escogí, que son personas honorables, lo aprovechamos y les decimos que si quieren trabajar aquí en la restauración del templo parroquial, que es lo más importante ahorita y es lo urgente, pues empezaron las opiniones, unos decían que sí, otros que no, y entonces pues, por allí el padre tomó la palabra y trató de proponer otras personas, sus amigos, Alfredo Arvilla, Beto Chavarría, otras personas. Y la gente dice, no, dice, como dice el señor cura. Y así insistió como 3 veces, y las 3 veces la gente dijo, como dice el señor cura. Y entonces aceptaron. Yo estaba a lo que dijeran. Yo estaba como, si les estaba proponiendo, no imponiendo. Y entonces, gracias a Dios, estaban ellos. Y al final aceptaron y con eso empezamos. Entonces, la esencia principal de este hecho era la restauración de la imagen de la Virgen. ¿Qué proceso de restauración se le aplicó a la imagen? Mire, profesora, voy a tratar de ser sincero y yo pienso que no nada más la restauración de la imagen. Eso era el objetivo principal. Pero ¿dónde iba a quedar la imagen? Exacto. Y entonces nos dimos cuenta, platicando con un arquitecto de Zacatecas, de que había que restaurar la parroquia, desde quitar los enjarres con sus pinturas, con sus grecas y todo lo que lleva un templo antiguo de 1500 o qué, 1800. Sí. 1870. Y entonces, el objetivo primero era la Virgen. Y para eso mandaron un equipo de restauración. Al frente estaba una señorita que era su primer trabajo como restauradora, y entonces ella fue la que empezó a hacer esos trabajos, porque vieron afectados algunas imágenes. Sí. Y entonces, pero la imagen primera era la Virgen Santísima. Empezaron a ver, a analizar, y diferentes personas, y vieron que se había hinchado un poco por el calor. Le inyectaron algo para restaurarla, y ya después ella fue la que metió un poquito mano dentro de la pintura, y pues quedó como ustedes la ven ahora. Yo pienso que no hubo mucho trabajo en eso, pero sí en todo lo demás.
las mismas andas y todo lo demás. Pero sobre todo en la imagen se retocó lo mínimo que se pudo retocar para respetar lo que allí estaba. Y vimos nosotros cómo de verdad, en la realidad, no se afectó mucho. Y en esto recuerdo yo el atentado que hubo en la Basílica de Guadalupe, cuando un atentado que pusieron una bomba explosiva muy fuerte, y que el Cristo que estaba de bronce lo dobló completamente, y a la imagen No le pasa. absolutamente nada. Yo relato mucho y conecto porque las apariciones allí en el Agostadero son las segundas después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, públicas que se saben. Y se empezó con eso. Lo estaba supervisando un arquitecto que venía de Zacatecas y allí quedó. Yo le sugerí que faltaba un retoque y falta un retoque. Para mí, en lo personal, está un poquito más morena que la anterior, como estaba antes. Y eso fue precisamente por el incendio. Porque cuando yo fui, la primera parte donde yo me paré fue en el salón donde estaban las montones de velas que yo ya había negociado con una persona de aquí que se dedica a hacer velas, pero por una cosa o por otra no se hizo, y se supone que el fuego entraba y salía por la linternilla de la cúpula. Por eso se ahumó por fuera allá. Y la Virgen, pues prácticamente se salvó. Yo veo allí también una cosa extraordinaria, se podría decir un milagro, porque en el templo, del lado de donde estaban las velas, se quemaron 18 bancas de madera gruesa, compacta, madera auténtica. Todo un confesionario, el confesionario que estaba allí. Y la imagen, gracias a Dios. Un verdadero milagro. Verdadero milagro. Yo creo en los milagros. Yo también. Después de la restauración de la imagen, ¿cuál fue el diagnóstico final sobre los daños que sufrió y sus recomendaciones para su conservación? Pues todo eso se lo dejo yo al ingeniero encargado del proyecto, porque era el encargado, el coordinador de los diferentes grupos que vinieron de Zacatecas, junto con el grupo de la restauración, que eran varios, eran como 5 personas. Yeah. La encargada, la señorita encargada, las ayudantes y los ayudantes, más el arquitecto que supervisaba todo esto. Y eso fue las indicaciones eran esas, de que no había sufrido un daño en su estructura, que había que rellenar unos poquitos porque se infló un poquito. Y ahí ustedes tienen la imagen, ustedes tal como quedó. Tal como quedó. Como dice usted, un poco más morenita a como estaba en un inicio. Yo creo que sí, porque yo le hacía un poco a la fotografía y yo tomé una fotografía de la Santísima Virgen, tal como estaba al principio, y yo la comparaba. Me acuerdo yo que la restauradora me decía, no, mire padre, y acercaba una luz blanca. Le dije, no, si me la acerca a mí, pues también pues me voy a ver blanco. No, sin acercarla hay que verla, hay que ser objetivos. Claro. Porque yo le puedo poner una luz potente
y se va a ver muy clara. Ese no es su color natural. Y entonces yo fui el que le puse esa objeción, pero ahí se quedó yo. Con la objeción ahí se quedó. Tal vez ese cambio de tonalidad fue a causa de todo el humo y de todo lo que se generó ahí, ¿no? Es que hubo mucho humo. Es que fue demasiado, o sea, el milagro es que esté. Hubo lumbre y hubo humo. Entonces, para mí, que como corrieron como bandadas de por toda la iglesia. ¿Cómo estaba el templo cuando de recién? ¿No estaba ahumado completamente a los lados? Sí. Para mí, que eso es lo que afectó, y afectó a la Virgen, pero es lo único. Así es. Porque de hecho después le pusieron un relleno. Yo ya no me di cuenta técnicamente de que lo hayan puesto, porque indudablemente quedó como hueca en algunos lados y entonces la pusieron eso para reforzarle y para reafirmarla. Muy bien. Un suceso que pasó a ser tradición y que usted fue el que inició es el recorrido de la Virgen por las principales calles de nuestro Villa García. ¿Cómo surgió la idea de realizar por primera vez este evento? Mire, yo para entonces, cuando llego a Villa García, habían pasado ya 2 comunidades donde estuve como vicario, cooperador. 8 años en Loreto y 10 años en Rincón de Romos. Cuando llego a Rincón de Romos, veo yo que allí hay un recorrido para invitar a las personas para que la misma imagen, allá es el Señor de las Angustias, es un Cristo muy venerado y muy conocido y muy amado por la gente. Entonces, a mí me tocó hacer los guiones, desde los temas y desarrollarlos y comunicarlos en una caravana a través del equipo de sonido, y a mí me tocaba siempre escogerlos, decirles cómo se hicieran. Éramos un equipo y los armábamos o los armaban ellos y yo les ayudaba en alguna forma, los asesoraba, y entonces a mí ese recorrido me movió mucho porque yo participé activamente, desde hacer los temas, hacer los guiones y ejecutarlo, yendo en una camioneta de equipo de sonido, y a mí me pareció maravilloso. Eso mismo lo hice en mismo Villa García, pero en una comunidad, Pabellón de Hidalgo, la ex hacienda de Pabellón. Ahí iniciamos también el recorrido y para mí fue un éxito ahí también. Es una experiencia que uno va viendo y va uno proponiendo a la gente. De hecho, en Pabellón de Hidalgo fue una comunidad que yo me entregué un poquito más. Por diferentes causas yo tenía restricciones. Era un simple vicario que pues no podía hacer lo que yo quería. Tenía que sujetarse. Sino que había otros intereses y otras reglas. Y yo lo que quise siempre obedecer y trabajar. Y colaboramos muy bien. La gente aceptó con mucho gusto eso y hasta ahora se siguen haciendo también allá los recorridos. Llego a Villa García, donde soy párroco, donde yo soy el principal encargado. Había otro sacerdote que era el vicario, pero yo era el párroco. Párroco también se le llama señor cura, el señor que cuida, el sacerdote que cuida la pastoral, empezando por las personas, los edificios, la instrucción religiosa de los diferentes grupos de pastoral. Y para mí, los 18 años que estuve como vicario cooperador, ahí me ayudaron mucho. Yo quiero hacer mención a un compañero
sacerdote que ya murió hace muchos años, el padre Melesio Rubalcaba González, que en mi primer destino yo andaba en bicicleta y entonces a veces me dijo él estaba en ahí adelantito de Rincón de Romos. La punta. No, ahí más cerquita, sí. Ay. Bueno, total, estaba allí, pero era vicaría fija de Loreto, Zacatecas. Entonces él me dice, oye, nos estamos reuniendo, el padre Sabat nos está dando clases de lo que fue a estudiar a España, a Burgos, clases de pastoral. ¿Quieres venir para que te sumes y para que aprendamos? Y dije, con mucho gusto, ¿cómo no? Pues eso es lo que yo necesito, es lo que la iglesia necesita. Y yo me adherí a aquel grupo. Y el padre Sabat estuvimos muy quietos y muy dentro de la iglesia. Él nos enseñaba pastoral, preparábamos a veces la homilía, compartíamos ideas de todos y para mí en lo personal, a mí me promovió mucho como sacerdote porque le empecé a agarrar el sabor de ser sacerdote y de compartirlo a la gente, de ver las necesidades de la gente. Recuerdo yo que él empezó lo que entonces eran los primeros pasos dentro de una pastoral organizada, pero comprometida y efectiva, dando pláticas a los papás y a los padrinos que iban a bautizar, porque estas pláticas a mí en lo personal me parecen bien importantes que la gente lo entienda, que no es un capricho de nosotros, sino al contrario, es una necesidad para que los seglares entiendan y vivan lo que reciben y lo que atestiguan. Porque los papás son papás naturales, biológicos. Ellos tienen la responsabilidad de educar a su hijo integralmente, desde el aspecto humano, familiar, social, religioso. Entonces yo veía esa necesidad y veía por un lado la ignorancia de muchos padres de familia y madres de familia que les faltaba conocer más del sacramento, porque a veces el bautismo se va en la preparación, en el regalo, en muchas cosas que desvirtúan. En las comidas, en las bebidas, en muchas cosas que desvían desgraciadamente. Pues fíjese que esto que usted hizo en aquel año, cada 30 de diciembre de cada año, seguimos nosotros con esa actividad en Villa García. Pues padre, con esa iniciativa que usted tuvo desde aquellos años, se sigue cada... Quiero resaltar que el recorrido de la Santísima Virgen lo hace hoy una réplica. Una Virgen peregrina. Una Virgen peregrina. Réplica de la Virgen que tienen allí en el altar. Así es. Porque nosotros en la iglesia, las imágenes que tenemos en el altar, las llamamos imágenes preciosas. Significa que son muy valiosas y que no debemos traerlas afuera ni para estos caminares donde se van estrujando, se van a veces golpeando, deteriorando y puede haber algún accidente por otras causas o motivos. Pero precisamente es la misma imagen. Recuerden que imagen significa semejanza. Y es la misma imagen de la Virgen que está en el centro, en la iglesia. Y para nosotros, la fe nos indica que a través de la imagen de la Virgen le estamos dando culto a la Virgen Santísima que está a la derecha de Dios Hijo en el cielo.
Y eso es lo más maravilloso, que vivamos nuestra fe y a través de las imágenes que son semejanzas, pero que la realidad está en Dios, en el cielo. Por último, señor cura David, ¿puede compartir un mensaje al pueblo de Villa García para valorar y cuidar la hermosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe del Agostadero que por fortuna tenemos en nuestro pueblo? ¿Cómo no? Yo creo que hay que hacer conciencia en cada uno de nosotros y en las personas que vean este video de que el amor a la Virgen Santísima en esta advocación de Nuestra Señora de Guadalupe del Agostadero es la misma imagen, la Virgen María, la que nos trajo a su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Y precisamente el papel de la Virgen Santísima tiene un lugar importantísimo en la iglesia. Y todos nosotros somos hijos de ella, porque Cristo, estando en la cruz moribundo y estando allí el discípulo Juan, que fue el único que lo siguió hasta el final, le encomendó directamente Cristo, le encomendó Juan a la Virgen y a Juan le encomendó su madre. He ahí a tu madre. Y en Juan estábamos cada uno de nosotros los creyentes. Por eso nosotros debemos tomar muy en serio el aceptar a la Virgen Santísima en cualquiera de sus advocaciones y sobre todo de la Virgen de Guadalupe del Agostadero como nuestra propia madre y una madre real, porque el milagro que se realizó allá en el Agostadero, cerca de Villa García, para mí son de los 2 milagros extraordinarios que han sucedido, yo diría, en América. Así es. Pues muchísimas gracias, Padre. Un gusto charlar con usted sobre nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe del Agostadero. Y todo esto debe llevarnos lo que ustedes estaban diciendo, que no están por ningún lado. Yo lo que sí les sugiero mucho, y yo les había preparado un texto, pero también no quiero abusar de todos ustedes, un texto donde dice Cristo, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El sarmiento que no está unido a la vid, ni va a tener vida, ni va a dar fruto. Pero el que está unido a mí va a dar abundante fruto. Yo nomás eso es precisamente, ustedes se me adelantaron, pero una de las cosas que yo les invito a que ahora que tienen un nuevo señor cura, para mí, cada persona es diferente. Yo veo en él, no lo conozco cercano, porque son ya muchas generaciones y muchos años que he vivido como sacerdote, y a veces es imposible ya para uno que ya está un poquito fuera de el trabajo normal, conocer, tratar, estar en las reuniones, ya por los años, por los achaques, por las limitaciones, uno se priva de algunas cosas porque no puede. Pero yo sí les invito mucho a que, sobre todo, pues traten de valorar lo que tienen y que todo esto, este mismo video, les ayude para conocer más a la Virgen Santísima. Hay un tratado sobre la Virgen Santísima, y eso está en las librerías tanto de San Pablo como en la Católica. Yo se lo recomiendo mucho porque ahí trae los principales misterios y cualidades de la Virgen Santísima. Los misterios que debemos de saber, la Inmaculada Concepción, la maternidad divina y todos los demás. Yo sí les invito mucho a eso, a que fomenten y vivan de cerca y conozcan más, a que tengan ese libro y lo lean
porque desgraciadamente vivimos tiempos a veces diversos y a veces adversos a nuestra misma religión, donde cada quien entiende lo que quiere y lo interpreta como quiere, siendo que no es así, porque cada quien, dicen que cada cabeza es un mundo, pero no tenemos cada quien la verdad. Una cosa es tener razón y razonar de una manera, y otra cosa es hablar como Cristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino más derecho para ir hacia el Padre, la única verdad, la verdad absoluta, y la vida, la verdadera vida, que empieza con la muerte y que es la vida eterna y que va a tener un inicio pero no va a tener un final. Yo sí les invito mucho a que promuevan la devoción a la Virgen Santísima. Creo que eso es la razón de este video. Les agradezco mucho.